Diálogo. Programa mixto, informativo, recreativo, cultural y de opinión, transmitido en horario todo usuario. Es una producción nacional de sus conductores, Rafael Polanía y Luis Alviares. Sintonía 1420 AM presenta La Hora del Diálogo con Luis Alviares y Rafael Polanía. Estimado Radio Escucha, buen día a toda los gran cantidad de personas que están oyendo y viéndonos por Radio Sintonía 1420 AM, hoy viernes 19 de enero 2018. En la presidencia la doctora Mireya Obregón, en la gerencia de producción la licenciada Toti Pocaterra, allá en el control el buen amigo Luis Guillermo Martínez, y sus amigos de siempre, Luis Alviares y Rafael Polanía. ¿Cómo estás, Rafael? Buen día, ¿cómo te ha ido? Muy buenos días, Luis, muy buenos días, queridos amigos, amigos de la radio, amigos de la web. Bueno, Luis, entramos a una semana bastante convulsionada en Venezuela. Venezuela está consternada. Hay la intención de apresar a dos obispos de la Iglesia Católica que tuvieron pues algunas homilías, Sí. que realmente no fue algo traído por ellos o por el azar. Esa es la voz absolutamente del pueblo. Creo que lo que dijo el obispo de Barquisimeto lo hemos dicho todos los venezolanos todos los días de nuestra vida, con nuestros familiares, con nuestros amigos, en la academia, en la calle, tomándonos un cafecito. Esa es la situación del país, Luis. Y ahora veo, por cierto, que los colombianos aquí en Cúcuta están precisamente invitando a todos sus conciudadanos a una marcha para protestar por la presencia de los venezolanos que están en Cúcuta y que para ellos es un estorbo porque le quitan los trabajos y no hay un buen comportamiento de algunos de los venezolanos según la convocatoria de esta marcha, para protestar enérgicamente a los colombianos por la presencia de los venezolanos que tienen una calamitosa situación en su país, que son perseguidos, que se sienten excluidos de manera absoluta, que un carnet de la patria les excluye absolutamente de gozar de sus derechos como ciudadanos, de sus libertades políticas, sus libertades públicas, digamos el derecho que tenemos de tener un empleo digno, de comprar nuestros alimentos, nuestra medicina. Hay un caos social terrible que el gobierno ha pretendido esconder, pero que ya está latente, es el tamaño del mundo, ya se visualiza desde cualquier parte del universo. Y entonces esa es la calamitosa situación. Dos obispos amenazados con ir presos por decir lo que todos los venezolanos dicen. Bueno, tendrán que meternos alrededor de 30 millones de venezolanos y más o menos 1 millón quedará pues en Venezuela libre de los que apoyan a esa forma de hacer política. Y es necesario que las autoridades entiendan, hagan un examen retrospectivo de la situación que vive el país y tomen decisiones congruentes de las necesidades que tenemos en este momento. Bueno, acaban de asesinar, porque esa es la palabra que está en el pueblo, a unos venezolanos simple y llanamente porque protestaron. Quizás lo hicieron de manera muy agresiva, quizás lo hicieron por un método que no estamos de acuerdo todos los demócratas, pero que en el fondo era la consecuencia precisamente de esa turbulencia que vive el país y de esa falta de tener tino en la toma de decisiones. Bueno, el presidente de la República, el señor Nicolás Maduro, con todo respeto le digo que su política está equivocada. Ahora promete unos bonos y bonos y bonos y bonos que lo que
van a hacer es generar primero construcción de dinero inorgánico que implica destruir más el poder adquisitivo de la moneda, del bolívar, y profundizar más en la escasez y en la terrible inflación. Así no se maneja un país, estamos claros. Entonces, yo creo que el pueblo de Venezuela está viviendo una turbulencia muy grande y creo que realmente estoy de acuerdo con algunos que dicen que aquí se está hirviendo cada vez más una olla de presión que en cualquier momento nos podría arrastrar a todos. Eso como para entrar ¿Cómo a no? nuestra conversación, no es un poquito larga, Nada, pero no, creo que no, vale pero es la que pena. está, no, Rafael, es que está interesante porque lo que acabas de comentar, digamos, es la cotidianidad de nuestra día, sí, porque cuando nos sentamos en cualquier parte, digamos, en reuniones de amigos, familiares, el tema es inevitable. Y me voy a detener un poquito ahí cuando acá señalas lo de los obispos. Es lamentable porque lo que dice Monseñor Basabe es más o menos lo que siempre señalamos. En todo caso, eh, recuerdo que eso quedó para la historia cuando la época de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, la famosa homilía de Monseñor Rafael Arias Blanco, que fue básicamente una de las últimas expresiones de la iglesia antes que esa dictadura cayera. Pero es que no solamente es el caso de la congregación allá en Barquisimeto, de la Divina Pastora, que concurren unas cuantas millones, 2, 3 millones, no recuerdo la cifra exacta que señalan, que van a esa procesión. Pero también un poco ha pasado en otros eventos como el de la Virgen eh, del Valle, allá en Margarita, y también con el caso emblemático de la Virgen de la Chinita, allá en el Zulia. Sí, la iglesia, entiendo yo, tiene un papel de vanguardia social. Y por supuesto, la iglesia, como toda institución, tiene gente que está en la vanguardia, gente que es más conservadora, etcétera, y gente que, porque hay algunos prelados de la iglesia que están, son pocos, por cierto, lo que he podido ver, pero hay como pocos, pero hay algunos que apoyan al actual sistema o régimen. Pero la conferencia episcopal, que vendría siendo la vocería oficial de la iglesia, es evidente que cada documento que saca es un documento bien pensado, bien elaborado, sobre todo porque los obispos, eh, digamos, son analistas sociales y tienen una trayectoria y un conocimiento bastante profundo de lo que pasa en el país. Amén que la iglesia, pues, en todos los procesos políticos tiene ese papel en buena parte de vanguardia. Todos recordamos la famosa teología de la liberación y todos recordamos todo ese proceso diverso que se dio, por ejemplo, en Centroamérica y cómo la iglesia tuvo un papel fundamental, sobre todo en El Salvador, con la muerte el asesinato de, creo que el obispo de allá, Arnulfo Romero, si mal no recuerdo. Y a fin de cuentas, por lo que hemos leído en prensa, le quieren llamar a Monseñor por lo que dijo, aplicándole esa ley llamada contra el odio, pero que lo sacó la Asamblea Nacional Constituyente. Pero ahí viene otro gran tema. Sin, sin entrar en el detalle de la Asamblea Nacional Constituyente y la legalidad que tiene porque todo eso está muy cuestionado, pero digamos que la ley contra el odio. Bueno, pero lo que hemos leído ese instrumento, podemos señalar de entrada que si se aplicase eso, los primeros sancionados serían los mismos señores que gobiernan el país, porque cada vez que uno escucha una alocución presidencial, hay que ver cómo trata a los adversarios. Con, le dice cualquier cantidad de cosas. Entonces, eso es un poco difícil mantener un diálogo de altura con personas que no saben tratar a los ciudadanos, a sus gobernados. Y eso es lamentable
porque yo estimo lo siguiente: un presidente de la República debe ser obligadamente, y más en un régimen presidencialista como el nuestro, una persona con una gran capacidad de tolerancia, con una gran capacidad de recibir y aceptar las críticas y entender que él está ahí de manera responsable administrando unos recursos y, por supuesto, generando unas políticas públicas a favor de los ciudadanos, porque en el momento en que de una manera sana se es presidente de la República, se es presidente de todos los venezolanos, no de una parcialidad, y no puede actuar como, digamos, como un activista ni siquiera de altura, sino un activista, digamos, muy local. Y digo esto porque hay algo que es elemental. Para nosotros exigir y pedir respeto, tenemos que dar respeto. Si nosotros tratamos mal a los demás y le indilgamos adjetivos y le decimos cosas impropias, no podemos esperar que nos respondan de igual manera. Y digo esto y culmino el comentario con el de los obispos, porque escuché al señor Maduro referirse de una manera impropia al presidente de Argentina. No voy a decir lo que le dijo, una barbaridad. Entonces, pero luego de esto no puede esperar que de allá para acá no le falten el respeto también. Entonces, por eso es que gobernar indica, entre otras cosas, tener esa capacidad para, aparte de gerencial, tolerancia y respeto hacia los demás. Y eso es lo que yo entiendo que la Iglesia lo que hace es expresar un sentimiento popular, un sentimiento social, y bueno, podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero hay que respetar. Rafael. Sí, no, definitivamente. Y esta agresión que no se puede permitir, primero porque los jerarcas de la Iglesia merecen el respeto, luego porque más de 25 millones de venezolanos somos católicos, católicos creyentes, y nos duele que a nuestros obispos se le trate de esa manera. Y ya sabemos, la historia nos ha dicho que los gobiernos represivos, los gobiernos militaristas, los gobiernos autoritarios, los gobiernos autócratas, el primer blanco que tienen para apropiarse del poder y pretender mantenerse en él es atacar la iglesia. Bueno, los obispos y la feligresía tuvo que huir a las catatumbas para poder sobrevivir. Y Cristo fue crucificado, como fue crucificado San Pedro, y otros jerarcas de la iglesia han sufrido el rigor de los gobiernos totalitarios. Bueno, Monseñor Víctor Hugo Basabe dijo algo que yo particularmente, y estoy seguro que más del 90% de los venezolanos estamos de acuerdo, dijo que quienes en el fondo se sienten responsables de lo que ha ocurrido y que su conciencia les está carcomiendo, pues tienen que tomar medidas congruentes con las expectativas del pueblo venezolano de que todo esto cambie. Y dijo, no son ustedes, muchachos, los que tienen que irse. Si alguien tiene que irse de Venezuela, es quien es responsable de este desastre al que nos han conducido. Si alguien tiene que irse, es el responsable de que miles y miles de niños hayan ya atravesado las fronteras de la desnutrición. Si alguien tiene que irse, es quien es responsable de que haya miles de venezolanos hurgando en la basura, buscando un desperdicio para saciar su hambre. Si alguien tiene que irse de Venezuela, es quien está empeñado en pisotear la dignidad de los venezolanos al pretender convertirnos en mendigos y pordioseros, dependiendo solo de las dádivas que ocasionalmente y temporalmente nos ofrezca. Algo así fue lo que dijo Monseñor. Ahora yo particularmente, Rafael Polanía, me sentiría aludido por lo que dijo. ¿Quién pudiera sentirse aludido? Bueno, precisamente los que tienen que irse, no sé si de Venezuela, pero por lo menos de la toma de decisiones, tienen que ser excluidos porque lo están haciendo mal, hermanos, queridos amigos, también venezolanos. Ustedes tienen 19 años en el poder y la situación ha ido catastróficamente de peor en peor. Se ha empeorado la situación y ya el pueblo venezolano lo que piensa es que lo han hecho con toda la intencionalidad de destruir el valor y humillar a los venezolanos dentro de lo más profundo de la dignidad del venezolano. Eso es lo que creemos. Por eso nos van a asesinar. Bueno,
Raúl Castro, cuando llegó al poder, Luis, para mantenerse, y muchos tiranos lo han hecho de esa manera, lo primero que hizo fue instruir batallones de paredones de fusilamiento. Bueno, los venezolanos decimos que lo que ocurrió con el ciudadano, con el amigo, porque realmente siento, no sé, un acercamiento con ese señor Oscar Pérez como lo sentimos todos los venezolanos, quizás porque lo siento mártir, quizás porque se ultrajó sus derechos, a sus familiares se les está pateando, no han sido entregado el cuerpo todavía. No entiendo cómo una persona humana con sentimientos tenga que actuar de esa manera. Bueno, allí lo que se hizo fue un paredón y se le fusiló con cohetes RPG-7, que son morteros para una guerra. Ese fue un paredón de fusilamiento realmente lo que ocurrió allí. Es lo que el pueblo siente desde abajo. Ahora, el gobierno tiene la posibilidad de decir la verdad. Vemos cómo el ministro de Relaciones Exteriores ofende la inteligencia del venezolano cuando pretende culpabilizar de la entrega de esos jóvenes, de esos muchachos, de esos valientes venezolanos que entregaron su vida, bueno, diciendo que quien los entregó fue la oposición en Santo Domingo, en República Dominicana. Por el amor de Dios, por mucho menos de eso, un ministro tiene que ser execrado del pueblo porque no es responsable, miente descaradamente, y un funcionario público no puede darse el lujo de mentir, tiene que ser transparente en sus actuaciones. La dignidad está por encima de todo. Bueno, la opinión mundial es muy terrible. Fíjate, de acuerdo con el diario estadounidense, los policías habían dejado pasar a colectivos del gobierno para que asesinaran a tiros al grupo de Oscar Pérez. Sin embargo, la vivienda que le indicaron ellos era la equivocada. Y estos miembros de los Tres Raíces fueron ejecutados por la espalda por funcionarios de ellos mismos. Los tiros fueron por la espalda. Estoy leyendo lo que dice la prensa, ¿no? Los tiros fueron por la espalda. Ellos, los integrantes del colectivo Las Tres Raíces, fueron caminando hacia la casa donde les habían dicho que estaba Oscar Pérez, pero ni siquiera sabían dónde estaba el grupo de acciones especiales que terminó disparando contra ellos, dijo una fuente policial venezolana que habló bajo condición de anonimato. Uno de los colectivos muertos fue identificado como Heiker Leopoldo Vázquez Ferrera, líder de los Tres Raíces. Las fuentes consultadas por el Nuevo Herald dijeron que la alta cúpula del chavismo tomó recientemente la decisión de salir de él porque se había tornado difícil de controlar. Todas estas opiniones las genera esa incertidumbre que se vivió allí, la falta de coordinación y la falta de clarividencia, de claridad en las explicaciones que se le da al pueblo. Cuando uno ve a un ministro diciendo que los culpables fueron fulano en República Dominicana, como indicando, como señalando, allá están, búsquelo, la oposición, odienlo, etcétera, fracciona la oposición, entonces vemos que cualquier opinión que se teje en este sentido es valedera, tiene que ser analizada porque realmente no se le cree al gobierno por esa situación. Y yo creo que el gobierno tiene que pensar exactamente lo que está ocurriendo. Ese paredón de fusilamiento no es acorde con el sentimiento del venezolano, de los más de 30 millones de venezolanos. Entonces Maduro, el señor Maduro, se está quedando absolutamente solo. El fiscal general que designó la Asamblea Nacional Constituyente, que muchos estiman que no es legal, pues ni siquiera se ha aparecido por ningún medio de comunicación. Yo creo que si él de verdad defiende los derechos humanos, debería de demostrarlo poniendo el cargo a la orden del señor Maduro, porque es terrible la situación, Luis, de lo que está pasando y sobre todo, bueno, creo que los culpables absolutos de lo que está ocurriendo en el sentido de que lo que podamos pensar los venezolanos es el propio gobierno por su forma de manejar las cosas. Seguro. Bueno, Rafael, este es un caso, como bien lo señala, y así lo entendemos y lo observamos, primero que todo lamentable, repudiable, rechazable. En la actualidad, cualquier ejecución tipo extrajudicial
simple y llanamente atenta no solo aparte de los derechos humanos, la Constitución, con esta parte que es la humanidad. Independientemente de los errores que haya cometido estos señores, para eso están, siempre lo decimos, los jueces, los fiscales y la policía. Pero cuando llegamos al tema de la policía nos paramos ahí. Es evidente que la policía que actúa ahí, si lo hace de manera profesional, de manera adecuada y a juicio de algunos expertos, respetando los protocolos para ese tipo de actividad o de acción, es indudable que no hubiese llegado a ese resultado. En el entendido que, como dicen los españoles, los vídeos se han viralizado a través de las redes sociales y está claro que estos señores fueron ejecutados de acuerdo a todo esto, que esas son pruebas claras, elocuentes, y eso desdibuja y pone entredicho toda la actuación de ese funcionariado. Sobre todo ahí hay una cosa clave, Rafael y estimado Radio Escucha, que es el mayor de la Guardia Nacional que estaba al frente de esto y que de alguna manera estaba conversando y luego se retira y este señor Óscar Pérez en las redes dice que les quieren matar, ¿no? O asesinar. Luego de esto se ve en un vídeo con una bazuca, algo de esto, o sea, cosas ya de guerra. Pero es que aparte de eso aparece un colectivo llamado La Tres Raíces que no tiene nada que ver con eso. Pero adicionalmente da una declaración, me parece incorrecta, el señor Freddy Bernal, que tampoco debe decir eso, porque a fin de cuentas él puede ser un jefe policial y tal, pero digamos, debe mantenerse el grado de constitucionalidad en todo este tipo de cosas. ¿Y qué es que este caso le reviente en la cara a la gente que está malgobernando el país? Definitivamente, porque no pueden explicar toda una serie de hechos que están evidentes y que están allí como pruebas fehacientes. Ahora, digamos, nosotros aquí lo que hacemos es comentar cosas que todos entendemos, sabemos, y simplemente voy a decir algo, que brille la justicia y que esto más adelante los jueces, los fiscales hagan resplandecer la verdad de todo esto y que los que sean responsables, bueno, respondan. Yo no digo que el señor Óscar Pérez no haya de repente cometido algunos delitos o sustrajo algunas armas y tal, pero a fin de cuentas pudo habérsele juzgado por esa vía, ¿no? Y él responder porque lo hizo, sus motivaciones políticas. Pero voy a agregar algo. En las acciones que hizo, no, por ejemplo, todos vimos por las redes sociales cuando el caso de San Antonio de los Altos, que agarró unos guardias nacionales, lo que le dijo fue su discurso político, etcétera, pero ahí no salió nadie rajuñado, ni hubo, no hubo bajas, pues no hubo muertes, pero entonces el gobierno, que es el que tiene el monopolio de la acción, no puede actuar de manera arbitraria y definitivamente eso fue lo que ahí pasó. De todas maneras, está todavía el día muy joven para esos hechos y bueno, más adelante irá saliendo la verdad de todo esto y lo lamentable son los familiares, aguas abajo y toda la ciudadanía, porque esto es algo que se resiente, no solamente aquí adentro que lo que estamos viviendo, sino también a nivel de la comunidad internacional. Ahí estaba leyendo, Rafael, estimado Radio Escucha, una revista, por ahí la vi, pues estaban haciendo la reseña, una revista que tiene bastante circulación en Europa, alemana, Spiegel, creo que es el nombre, donde, bueno, hacen unas acusaciones terribles y tal. Ahora, lo cierto es que nosotros desde acá abogamos.
exhortamos a que se hagan las investigaciones de manera clara, transparente, y bueno, y los responsables de todo tienen que, de acuerdo a la ley, responder. Ese es el caso del señor Óscar Pérez, y que, por cierto, son casos que cada proceso histórico tiene sus mártires, así como la época de Pérez Jiménez tuvo a Leonardo Ruiz Pineda, después en la época de, digamos, ya entrado el proceso de la Primera República Civil, hubo el caso del profesor Alberto Lovera. Bueno, estos ciudadanos que ya van para 2 décadas ahí, esto los va a marcar definitivamente como un hecho de una gran salvajada. Bueno, iba a hacer un comentario, pues se nos viene encima la hora siempre, aunque de la República Dominicana, ¿no? No sé, Rafael, si quieres hacer alguna comentario adicional. Bueno, acá. no, quería, aprovechando el comentario tuyo, que el mayor, Rafael Enrique Bastardo Mendoza, que al principio entabló una conversación muy acorde con los principios elementales de ese momento y con el profesionalismo de la Fuerza Armada Nacional. Bueno, la actuación que él siguió a esa conversación determina 2 elementos fundamentales que obliga a la gente a pensar. O fue una celada en donde el señor mayor de la Guardia Nacional, Rafael Enrique Bastardo Mendoza, fue el que tendió la celada para que estos muchachos, estos héroes se confiaran, y luego ordenó que se le masacrara, o ese mayor, Rafael Enrique Bastardo Mendoza, fue depuesto del mando, sustituido por los colectivos que llegaron en ese momento, que tenían ya la disposición bien precisa, de acuerdo a o las grabaciones que oímos de Freddy Bernal, y enviados por el señor del Mazo Diosdado Cabello, de acabar de una vez por todo con eso, ¿no? Y entonces, eso hay que indicarlo, y yo creo que mucho para la historia tiene que ver el mayor de la Guardia Nacional, Rafael Enrique Bastardo Mendoza, porque su personalidad, el nombre de su familia, él mismo como profesional de la Fuerza Armada, está en entredicho. O fue una celada que se tendió a través de ese mayor, o lamentablemente se abusó de la cadena de mando y se sacó de ese contacto, de ese control, de esa actuación militar a ese mayor de la Guardia Nacional, para que alguien que no tenía nada que ver digamos, en esa actuación que le correspondía a la Guardia Nacional por estar el mayor al frente, entonces fue depuesto por la actuación de los colectivos. Si eso es así, yo creo que mucha responsabilidad recae sobre el ministro de la Defensa, Luis. Yo creo que el ministro de la Defensa, el señor López, ¿qué se llama? Padrino López. Padrino López tiene mucho que decirle al mundo, porque recuerdo que él en el día de las protestas, él hizo un llamado muy profundo, muy de sentimiento, pidiéndole a la Guardia Nacional que se comportara con profesionalismo, que dejara la actuación esa de atacar, digamos, la ética y la moral del funcionario público, del funcionario militar, y que volvieran el honor a la Guardia Nacional. Pero lamentablemente nadie le hizo caso, porque después de ese llamado que hizo Padrino López, el mundo observó cómo la Guardia Nacional atracaba a las mujeres, las llevaba a un rincón detrás de unos árboles, de unas plantas, y le quitaba los relojes y los celulares y las cadenas, todo eso. Entonces es lamentable para la situación del país, porque al fin y al cabo son venezolanos, estimo yo, y todo el mundo estima que no van a llegar al extremo de traer funcionarios militares de otros países a agredir a venezolanos. Por lo tanto, estimamos que son venezolanos, pero eso dejó muchísimo que desear. Y este enfrentamiento entonces dice 2 cosas. O el ministro de la Defensa realmente no tiene la autoridad de mando que le corresponde, pasaron por encima de la responsabilidad que tiene él, se impuso la autoridad del presidente, se impuso la autoridad de Diosdado Cabello, o se impuso la autoridad de Freddy Bernal, y sobre todo se impuso la autoridad supuesta de los colectivos armados, de ese señor Michael Vázquez. Entonces es lamentable la situación de caos que vive la institucionalidad en nuestro país.
Entonces yo creo que esos dos ministros tienen muchísimo que responderle al mundo y el fiscal general, que no ha dicho hasta ahora una sola palabra, yo creo que debe renunciar en función de cuidar su dignidad como funcionario público de tanto alarda a él de defensor de los derechos humanos. Y lamentablemente esa es la situación, Luis. Claro, y te iba a decir, ese es el señor Tarek William Saab, que no se ha visto de manera pública. Al menos, es más, en ese procedimiento debió haber estado un fiscal. Exactamente, varios fiscales, Ahí, pero no, el mayor. claro, exactamente. Entonces, pero aparte de eso, la fiscal en el exilio, que para algunos es la fiscal legalmente, la señora Luisa Ortega Díaz, ella sí dio unas declaraciones muy contundentes rechazando y colocando el énfasis en ese aspecto. Bien, pero me iba a referir un poquito a lo de República Dominicana, en el sentido que el día de ayer, jueves 18, se esperaba una decisión o un acuerdo que, si no era definitivo, por lo menos que justificara las reuniones y justificara todo ese entramado de horas conversando estos actores políticos con los diversos equipos técnicos. Digo esto porque está bien claro y creo que es válido decirlo rápidamente. Hay 6 propuestas en la mesa, 2 que lleva el oficialismo. Una es que le reconozcan la Asamblea Nacional Constituyente, la otra es que le quiten las sanciones económicas a los funcionarios, que no es contra Venezuela, sino contra algunos funcionarios. Y la oposición lleva 4 puntos: el canal de la ayuda humanitaria para las medicinas y los alimentos, la liberación de los presos políticos, el respeto a la Asamblea Nacional como tal, y por supuesto el cambio del CNE para que haya competitividad este año, que debe darse las elecciones presidenciales y bueno, los ciudadanos decidan con su voto si siguen con el actual gobierno o si definitivamente lo cambiamos. Eso está en la mente y en el corazón de todos los ciudadanos de este país. Pero bien, ninguna de esas cosas ha sido acordada, y por supuesto lo que se ha hecho es, digamos, invertir un tiempo en el cual seguimos otra vez con muchas expectativas y con nada concreto. Mientras tanto, el tiempo pasa y las calamidades se ahondan aún más, las calamidades sociales, las calamidades políticas. Nosotros necesitamos, los venezolanos, y eso sí lo tengo claro, Rafael, y los que compartimos esta posición, lo que llaman un golpe de timón. Necesitamos un cambio en donde volvamos a tener por lo menos los alimentos en los anaqueles, volver otra vez a recuperar el país. Entiendo que, caramba, el modelo planteado está altamente equivocado, porque, como dice la Biblia, por sus obras los conoceréis. Si estamos viviendo esta calamidad, quiere decir que no ha sido efectivo. Y bueno, el señor Zapatero habló y dijo que no era momento de tirar la toalla, ¿no? Yo no sé, me imagino que no quiere dejar eso por alguna razón, más allá de su papel de mediador. Y bueno, y estas autoridades ahí están buscando nuevamente una fecha para volver al reencuentro. Lo que no podemos, yo entiendo que estos son procesos largos, difíciles, de diálogo, y bueno, y es eso, es algo difícil y complejo, pero resulta que las emergencias son las emergencias, y el país tiene ahorita una emergencia, por lo menos en medicina, en alimentos, y necesitamos que hayan acuerdos, porque es que hay algo que es cierto. La parte de los alimentos y la medicina, eso le corresponde total y de manera, digamos, casi que absoluta al gobierno, que es el que da los permisos para que entre, no entre, etcétera, dada la calamidad que tenemos acá. Y eso debería ser lo que debería estar acordado como prioritario. Los demás temas, inclusive
puede discutirse un poco más o menos. Yo, a nivel personal, pienso que el único tema que debería estar ahí en la mesa, no esos 6, sino uno solo. ¿Cómo hacemos unas elecciones que sean transparentes para todos? Si los ciudadanos lo favorecen a la gente que está gobernando actualmente porque consideran que lo están haciendo bien, bueno, perfecto, eso se respeta porque esa es la posición de todo la gente del pueblo, pues de nosotros. Pero si nosotros decimos que hay que cambiar y lo hacemos a través del voto, que es el único mecanismo constitucional, electoral y legal que tenemos, bueno, perfecto, entonces eso es admisible. Y creo que ese es el único punto. Lo demás, en mi modesta opinión, si los presos políticos, bueno, los presos políticos, primero en una democracia no debe haber presos políticos, no debe haber presos de opinión. Así es. Y luego, en un sistema político debe hacer eso, políticas acordes donde la gente no tenga ese grado de desnutrición, esté faltando todo, y luego nos salgan con algunas medidas que, por cierto, ya por ahí ha salido alguna gente a darle una respuesta clara y contundente, como es la parte esa de la criptomoneda, una forma, porque ya el bolívar está pulverizado. Entonces, viendo todo esto así, entiendo que la oposición tiene que tener un criterio aún más claro. Sé que la gente de la oposición, no tengo por qué caerle encima, están haciendo su esfuerzo, pero debe haber una posición clara, debe haber una posición consensuada. Por ejemplo, ahorita declaró el señor Ramos Alú que vamos a unas elecciones primarias posiblemente dentro de 6 semanas para presentarse con un candidato unitario. Bueno, eso es correcto, bien sea por consenso unitario. A mí me gustaría que fuese por primaria, pero también hay que estar de acuerdo a que esa Asamblea Nacional Constituyente, que no le corresponde a nuestro modo de ver, no debe estar colocándole fecha ni nada, porque es que ese no puede ser un suprapoder. Eso está en la Constitución pautada. Entonces, bien, este año debe haber elecciones y la parte de la oposición está obligada a presentarse con un candidato unitario. No puede haber un candidato por aquí, otro por allá. Claro, por ahí salió el señor Lorenzo Mendoza, con todo el respeto, bueno, que se miden unas primarias. Y si la gente lo favorece, perfecto. Y hay otros más, 4, 5, 6 actores, bueno, y ya los venezolanos iremos a escoger a quién saldría abanderado. Y debe haber un documento que firmen el respeto a lo que decida la gente en su votación. Ahora, bien, todo eso va por ese camino y creo que es una salida lógica, constitucional y armónica y coherente con el país que tenemos hoy en día. Bueno, Rafael, esa es mi opinión con respecto a ese tema. Sí, realmente yo creo, lo último que estabas diciendo, voy a agregar algo allí. Yo creo que esa elección para elegir el líder que puede llevar a Venezuela a un cambio profundo debe hacerse en base a un debate frente al país, un debate que incluya grandes personalidades para reforzar una visión de país que yo sé que la oposición la tiene, pero presentárselo definitivamente. Un debate, ojalá ese joven empresario extraordinario profesional, ingeniero Mendoza pueda participar, y no solamente Mendoza, sino otros de la sociedad civil para darle mayor apertura a la sabiduría venezolana, a la visión que se tiene del país. Yo estaría muy complacido de verdad que se le diera la misma oportunidad a él, pero un debate que de manera consciente el país la perciba, el país participe de alguna manera, porque es muy grande el reto, lo que se avecina por la herencia nefasta y negativa que un gobierno luego de 19 años tan pervertido, tan perverso y tan mal ejecutado como este, de entrega absoluta, de formación de cuadros paramilitares y una serie de cosas que han ido trastocando inclusive la cultura del venezolano y nos ha llevado a enfrentarnos unos contra otros. Yo creo que el trabajo es muy arduo y nos necesita a todos los venezolanos de buena voluntad. Bueno, Luis, esto lo decía porque, mira, el monseñor Víctor Hugo Basabe tiene absolutamente toda la razón y sería
contraproducente inclusive que el señor presidente siga amenazándolo. Mira el Nacional. El Nacional. Caritas de Venezuela estima que 280.000 niños podrían morir a causa de la desnutrición del país. El año pasado 6 o 7 niños murieron de desnutrición, Luis. Y eso se esconde. Venezolana de Televisión no habla de esto. Ninguno de los medios de comunicación del país, Última Noticia, cualquiera de ellos, no habla de esto. Y esto es calamitoso para la situación del país. ¿Cómo es posible que nuestros niños se mueran de desnutrición? Entonces eso fue lo que planteó, que se vayan quienes han llevado a los muchachos, que llevan a miles de jóvenes a morir de desnutrición, a atravesar las fronteras de la desnutrición. Eso fue lo que planteó Monseñor. Estudios de la organización Caritas de Venezuela revelan que durante 2017 fallecieron entre 5 y 6 niños semanalmente por falta de alimentación, y que al menos 33% de la población infantil presentaba retardo en su crecimiento. Así lo señaló el Impulso. Durante ese año la organización atendió a más de 3.000 niños desnutridos. Sin embargo, para 2018 los inventarios del suplemento nutricional están absolutamente agotados, queridos amigos de la radio, amigos de la web, venezolanos todos, por lo que el grado de ayuda que puedan prestar es incierto. Pablo Hernández del Observatorio Venezolano de la Salud explicó que el 60% de la población infantil se encuentra desnutrida. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Luis? Monseñor Víctor Hugo Basabe. Fue exactamente la realidad de la vida. No está distorsionando nada, no está mintiendo como algunos funcionarios del gobierno. Está diciendo la realidad, por eso repetimos, eso no son palabras de Víctor Hugo Basabe. Esas palabras del pueblo venezolano, queridos amigos, señores del gobierno, señor Nicolás Maduro. Usted seguramente permitió que su esposa no atendiera a la Fundación del Niño, un extraordinario organismo creado por la democracia que no podía morir, porque era el único organismo que sustentaba la posibilidad de que los sueños de muchos niños se convirtieran en realidad y de muchas familias venezolanas. Ese es el deterioro. Hoy, por cierto, Luis, Voluntad Popular, los líderes de Voluntad Popular y sus diputados están convocando al pueblo de Venezuela a la conferencia episcopal para darle un respaldo absoluto a Monseñor. Yo te invito a que vayamos después del programa a respaldar estos dos santos representantes de nuestra Iglesia Católica. Invitamos a la Iglesia, a todas las iglesias también, a expresar su viva voz de protesta, porque lo que ha dicho Monseñor no va en contra de las expectativas que tiene el pueblo de Venezuela. Al contrario, estoy dando dos elementos claros para que nuestros oyentes puedan dilucidar sobre esto. Este planteamiento que hace Caritas de Venezuela, que involucra a 280.000 niños venezolanos que están a punto de morir a causa de la desnutrición, y los venezolanos que por montones se han ido a ver si sobreviven en Cúcuta, y que los cocuteños entonces se están planteando ahorita una marcha para sacarlos del país. Entonces, ¿qué va a hacer con nuestros conciudadanos? Queridos amigos, si usted no está afectado en este momento por la crítica situación del país, piense en sus hijos, piense en sus nietos, piense en toda su familia y piense lo que pueda ocurrir de permanecer un gobierno como este en el poder. Yo creo que el señor Maduro tiene algunos días para reflexionar, para pedirle perdón al país y al mundo, para desvincularse, romper con la ideología cubana, marxista, comunista, y poner entonces sus oídos en las palpitaciones del corazón del pueblo de Venezuela, que pide a gritos un cambio absoluto en la manera de conducir el gobierno. Por eso yo estoy con Voluntad Popular en algunos proyectos que ellos tienen. Ellos quieren presentar, Luis, la ley de extinción de dominio para garantizarle al pueblo de Venezuela y al mundo que ese nuevo gobierno va a atacar en profundidad a la corrupción y le va a dar herramientas absolutas al Estado venezolano, a los organismos que controlan la corrupción, para que aquel
ladrón, aquel pillo, aquel corrupto que se robe los dineros del pueblo venezolano, entonces se ha llevado a la justicia y no usufructe de productos de la malversación, de la corrupción, de lo ilícito, porque esa es una perversión igual a algunas medidas que van en contra de ese deseo de vivir una mejor calidad de vida para todos los venezolanos, Luis. Bueno, seguro. Fíjate lo siguiente. Claro, el hecho de la corrupción en nuestro país ha sido reseñado en muchas oportunidades. Y aprovecho eso último que estabas hablando de la ley de extinción, ¿no? Extinción de dominio. De dominio, Sí. exacto. Sí, que entiendo que está en Colombia, ¿no? Planteada. En Colombia, México, Costa Rica, Okay, varios países varios latinoamericanos. Países. Y claro, esa sería una lucha, por darle un nombre, continental, frente a un hecho claro, evidente, que pasa en toda nuestra república. Por supuesto, en diversos grados. Hay sitios donde la corrupción es bien controlada, es mínima, y hay sitios donde está desbordada, como en el caso nuestro. Pero, a fin de cuentas, recordaba el libro de Carlos Tablante, El Gran Saqueo. Cuando uno lee ese libro, bueno, ahí no hace falta, o cuando uno lee el libro de Casto Cando, Chavistas en el Imperio, bueno, por nombrar 2 libros nada más, ahí está bien documentado todo esto que estamos viviendo hoy en día con ese flagelo de la corrupción. En todo caso, tengo acá en mi nota, me iba a referir un momentico al caso del arco minero, porque la llamada criptomoneda, que por cierto, el gobierno de los Estados Unidos ha señalado que no se puede comerciar o hacer transacciones con esa moneda, so pena de, digamos, de ir en vía contraria a las sanciones que ellos han impuesto. Pero digo esto porque aquí es donde está uno de los graves problemas. La Asamblea Nacional, que por cierto el señor Maduro presentó su memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional Constituyente, que está altamente cuestionada, debió haberlo hecho en la Asamblea Nacional, que votamos 14 millones, porque digamos, el protocolo de esto es que el presidente presenta su memoria y cuenta, los ministros presentan su memoria, las comisiones que están en el Parlamento y las subcomisiones estudian esto, luego emiten sus informes, llaman a consulta o a declarar a los funcionarios que se desprenda de toda esa investigación para que respondan y digan tal cosa, o si está correcta o no. Y claro, eso debe estar, o ese es el protocolo que está en la Constitución. No hacer eso es ir en vía contraria, es decir, que eso simple y llanamente es pelar el pedal sobre el Estado de Derecho. Y bueno, creo que la Asamblea Nacional, no recuerdo exactamente, desconoce esa memoria y cuenta y estamos así como en un limbo. Eso es en cuanto a esa parte. La otra es que el soporte que tiene la criptomoneda es, digamos, de uno de los campos de la faja bituminosa de petróleo, la faja petrolífera, con 5.000 millones que están certificados y se pone ese activo como una garantía. Pero ¿qué dice? Y lo voy a leer rapidito, el artículo 12 de la Constitución. Dice, los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existente en el territorio nacional, bajo el lecho de mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen a la República, son bienes del dominio público y, por tanto, inalienables e imprescriptibles. Las costas marinas son bienes del dominio público. Esas 2 palabritas, inalienables e imprescriptibles. Es decir, no se puede ceder, no se puede hipotecar, no se puede, porque simple y llanamente eso es de dominio del Estado. Ahora, no se puede meter eso como una garantía. Y aguas abajo también ha salido con mucha información. También se quiere comprometer los activos de esta zona ya denominada el arco minero, donde está el oro, el diamante, el coltan, todos estos elementos que están allí. Entonces llama la atención porque se está advirtiendo hasta la saciedad
que cualquier compromiso que se haga que hagan basado en estos activos serán desconocidos posteriormente porque no van a tener ese sustento legal que establece la Constitución. Y me parece interesante y siempre hay que señalar porque el artículo 12 así lo indica. Y por último, Rafael, un tema que no sé si lo tocamos ahora o no, que es el tema de la dolarización. Rafael. Sí, bueno, quería referirme, Luis, utilizando lo que acabas de decir contra la corrupción y nuestro planteamiento de que el próximo gobierno, desde ahorita, sus líderes comiencen a deliberar sobre la necesidad de crear un instrumento jurídico que permita al Estado posesionarse de los bienes de los corruptos y de sus familiares y de sus testaferros de manera inmediata, que pudiera ser fácilmente esa ley de extinción de dominio, porque hay que atacar la corrupción. Bueno, frente a eso, Luis, la Unión Europea se reunió y sancionó a varios venezolanos. Ya estamos viendo al gobierno salirle con para acabar con esta matriz de opinión diciendo que las sanciones son contra el pueblo venezolano. No, queridos amigos, las sanciones de la Unión Europea no es contra el pueblo venezolano, es contra Diosdado Cabello por sus cargos que desempeñó, es contra Néstor Reverol, que creo que es el ministro de Interior y Justicia, no voy a nombrar la palabra paz, Gustavo González López, que fue exministro también del Interior y comandante de la Milicia Nacional Bolivariana y director nacional de inteligencia, Antonio Benavides, que fue excomandante general de la Guardia Nacional y creo que hoy por hoy es el jefe del Distrito Federal, del gobierno de 2 niveles. No, él no es ahorita. Bueno, Antonio Benavides. Claro, él fue. Sí. Contra Tibisay Lucena, contra Michael Moreno, que fue funcionario de la DICIP, fue policía y ahora es el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Tarek William Saá, el abogado Tarek William Saá, que para algunos está usurpando el cargo de fiscal general, para otros no, pero esta fue la decisión de estos gobiernos de la Unión Europea, que se va a profundizar ahorita en la reunión de sus cancilleres. Bueno, Luis, vamos a entrar un poquito porque nos quedan un par de minutos, unos 5 minutos, en el Ecuador. Bueno, a mí me llama la atención, bueno, primero decirle a la comunidad ecuatoriana que el 21 y el 28 habrá un simulacro de votación para la consulta y el referéndum que se va a efectuar el 4 de febrero, ya próximo, ¿no? Sí. Entonces, decirles que ya todo en Venezuela está preparado de acuerdo al consulado. Por cierto que tu esposa es miembro de una mesa, Luis. Presidente de mesa. Presidente de mesa, tiene mucho conocimiento. Ojalá pudiéramos hablar con ella o con alguno el próximo programa. El domingo pudiéramos conversar. Puede ser, sí. Sí, el 21 y el 28, el 21 es el sábado, ¿no? Exacto. Va a haber simulacros para la consulta y el referéndum en el Ecuador y aquí en Venezuela. Me llama la atención, Luis, que los países cercanos, vecinos a nuestro país, Venezuela, está luchando absolutamente una guerra a muerte contra la corrupción, que es lo que debería declararse la guerra, porque así lo decretó Simón Bolívar, un decreto de guerra, un decreto de muerte contra los corruptos. Bueno, a esos efectos, el excontralor Carlos Poli y su hijo John Poli ya se les llamó a juicio porque se apropiaron en primer término de 10.1 millones de dólares con la corrupción de Odebrecht. Así lo manifestó el fiscal Carlos Vaca en 2 entregas. La primera de 6 millones de dólares por limpiar las glosas, es decir, todo lo malo que tenía Odebrecht de corrupción, el Contralor General Carlos Polis lo limpiaba y sus informes eran perfectos en cuanto a hablar de la corrupción de Odebrecht. Bueno, una segunda entrega de 4.1 millones. Era tanta la plata, Luis, que se le entregaba a este señor, que él vivía en un hotel y la empresa Odebrecht tuvo que alquilar un apartamento al lado de él para trasladar los montones de dinero en efectivo desde la oficina de Odebrecht a la habitación de el excontralor Carlos Poli. Y me llama muchísimo la atención, que quería compartir con todos ustedes, amigos, que
La fiscal subrogante en el Ecuador, Tania Moreno, abrió una investigación, ¿saben contra quién? Contra su propio jefe, el fiscal general del Ecuador, Carlos Vaca Mancheno, por los casos del 30S, en donde se le acusa de peculado al propio fiscal general, y una de sus subalternas que le llegó el caso tiene la responsabilidad de investigar y está investigando, y se lo dijo públicamente al fiscal general. Yo, fiscal subrogante, tengo el deber de fiscalizar lo que me ha llegado y lo voy a hacer, y las evidencias me darán indicios de cómo pudiera yo actuar en lo futuro. Es decir, así es que tiene que actuar un Estado, con absoluta independencia para controlar ese flagelo tan terrible como el paredón de fusilamiento que observamos todos en el Junquito contra el señor y amigo y ahora héroe nacional, Oscar Pérez. Bueno, Luis, rápidamente debo referirme que nos acercamos a una fecha gloriosa para la democracia venezolana, el 23 de enero. 60 años, ¿no? El 11 de marzo de 1963, Raúl Leoni entregó la banda presidencial a Rafael Caldera, dando así por concluido su mandato presidencial. Se retiraba Leoni del ejercicio de la primera magistratura nacional, rodeado del aprecio y el respeto unánime del pueblo venezolano, y puede afirmarse que al término de su gestión su figura había cobrado un sólido prestigio nacional. El espectáculo del 11 de marzo, cuando se le entrega la banda Caldera, era realmente histórico. Por primera vez en 153 años de nuestra vida republicana, un partido político entregaba pacíficamente el mando para irse a sentarse en las bancadas de la oposición. Y este cambio de gobierno no significaba la catástrofe política y militar y familiar que siempre acompañó a estos episodios. Yo quisiera ver en el futuro, Luis, un presidente de la República entregándole a otro demócrata en sana paz. Hemos llegado al final, Luis. Seguro. Bueno, queridos amigos, amigos de la radio, amigos de la web, fue de verdad un verdadero placer. Tenemos muchos elementos sobre la crisis económica y política de Venezuela, bueno, que se está generando en el territorio colombiano, principalmente en Cúcuta, el norte de Santander, y unas expresiones de Álvaro Uribe que dijo que esta calamitosa situación ha generado una situación muy lamentable en el suelo colombiano. Nos despedimos, queridos amigos. Pudiéramos contactarnos nuevamente el próximo domingo de 3 a 5 de la tarde en nuestro programa La Hora del Ecuador. Bueno, para nosotros fue un verdadero placer. En la presidencia, la doctora Mireya Obregón, en la gerencia general, Tótipo Caterra, Luis Guillermo Martínez, en los controles, Rafael Polanía por este lado, certificado de locución de la Universidad Central de Venezuela 42.221, y mi querido partner Luis Alviares 7.470. Tengan un feliz fin de semana y estamos pendientes y nos vemos por esta misma vía y por este mismo canal Radio Sintonía 1420 AM. Felicidades. Sintonía 1420 AM presentó La Hora del Diálogo con Luis Alviares y Rafael Polanía. Es la radio que cada día se oye más, porque cada día te oye más. Es la radio que tú escuchas, porque